Por un lado, en la letra del ejercicio, dice, usted desea saber cuánta proteína degradable, cuánta proteína no degradable y cuánta proteína no degradable digestible consume una vaca lechera alimentada únicamente a pasto. Usted tiene la siguiente información. La vaca consume 12.6 kilogramos de materia seca por día y por otro lado me dice, esa pastura tiene 20% de materia seca y 3% de proteína cruda en base fresca, ¿sí? Y por otro lado, se hizo un experimento in vivo con otras vacas, ¿sí? Que yo voy a tomar el experimento para hacer distintos cálculos para estimar los valores que me pide en el ejercicio, ¿sí? Estas son otras vacas, no son las mismas vacas que están comiendo esos 12.6 kilos de materia seca, ¿ok? Entonces, para la prueba de digestibilidad en vivo, me dice que un grupo de vacas consume 2,9 kilos por día de proteína cruda, ¿sí? Que la proteína cruda total que llega al duodeno es 2,5 kilos. Que de esa proteína que llega al duodeno, la proteína microbiana es 1,65. Que la proteína cruda en heces totales es 8,55 y que la proteína microbiana en heces es de 8,40. Entonces, ¿qué necesito estimar con este experimento? Voy a querer saber, para poder responder las preguntas del ejercicio sobre la degradabilidad de la proteína, la digestibilidad de la proteína no degradable y cuánto es cuánto es de cada fracción, cuánto es proteína degradable y cuánto es no degradable, voy a necesitar hacer estimaciones con esta información que no es mi vaca. ¿Ok? Lo repito porque después nosotros vamos a ir a calcular valores que están acá, pero que nos podemos confundir con valores que estamos usando para el experimento. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Lo repito. Una cosa es la letra que nos piden, otra cosa es el experimento, y con la letra del experimento lo que vamos a hacer es estimar, por ejemplo, degradabilidad de la proteína alimentaria, ¿sí? Vamos. Por otro lado, vamos a estimar digestibilidad intestinal, ¿sí? Vamos a usar estas fórmulas que están acá para poder saber cuánta de la proteína es degradable en rumen, lo que me pide acá, cuánto es no degradable y cuál es la digestibilidad de la proteína no degradable. ¿Ok? Entonces, vayamos a la letra de... Lo que asumimos es que los porcentajes de degradabilidad y demás se van a mantener como en este grupo de vacas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos kilos de proteína, para empezar, están comiendo nuestras vacas? 2,9. 2,9. 2,9. 2,9, ¿están seguros? No, No, Fabián, para- pará. No se tiene que hacer 2,9 están comiendo las vacas del experimento. Perfecto. Sí. Tres están comiendo, pero está en base fresca. Así que hay que Pará, pasarlo a pero- base seca. pará. No, eso tiene que hacer un porcentaje, o sea, el 3% ese en los 12,6 kilogramos. No, porque está en base fresca, ¿no? Eso. Claro, hay que Eso. pasarlo a base Hay que seca. ver, Pasarlo a claro, base hay que ver seca. el O pasan todo a base porcentaje de fresca o proteína pasan más todo a o base seca. Les va a dar lo mismo. Pero en distintas bases no se puede operar. 1,89 puede ser. 1,89. Perfecto. Entonces, nuestra vaca, a la cual queremos saber qué degradabilidad de la proteína tiene, cuánta proteína es no degradable y qué digestibilidad tiene esa proteína no degradable, va a empezar comiendo 1,89 kilos por día. ¿Ok? Perfecto. Y ahora vamos a tener que estimar el porcentaje de degradabilidad con los datos del experimento. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver si a alguno se le ocurre. Podemos hacer reglas de 3, ¿no? Más que reglas de 3, usar las fórmulas anteriores, que no son reglas de 3. Sí, también, ahí va.
Recuerden que siempre estamos hablando de que queremos saber la degradabilidad del alimento, ¿no? La proteína cruda degradable del alimento. Y habría que saber la degradabilidad primero, ¿no? Exactamente. O sea que Eso es lo habría que hacer la proteína ingerida, que era 1,89 menos la del duodeno sobre la ingerida. Por Pero cien. pará. Está bien, pero pará. 1,89 es lo que come mi vaca, pero estas vacas con las que estoy trabajando en el experimento comen 2,9, no 1,9. Ah, me perdí. Viste que yo quiero estimar la degradabilidad de mi proteína cruda, de ese 1,89, ¿sí? Sí, Hasta ahí vamos. sí. Pero yo no sé cuál es la degradabilidad de mi proteína y los datos que tengo para poder estimarla son de un experimento. Suponete que estas vacas son primas de las otras vacas, ¿sí? Pero esas vacas estaban comiendo 2,9, me da una cantidad de datos. Claro, está, ya ahora sí entendí. Ok, entonces esas vacas no están comiendo 1,9, están comiendo 2,9. Seguí con el razonamiento. Y ahora es 2,9 menos la proteína del duodeno, que sería 2,45 2,45. sobre 2,9 de vuelta por 100. Queda Eso si fuera, si la proteína cruda que está en el duodeno fuera toda alimentaria. mm, Claro, Pero primero tienes que hacer, Hay que restarle la la microbiana. total exactamente, hay que microbiana. restarle la microbiana. O sea, 2,45 menos 1,65. Exacto. 0,8. Entonces, 2,9 menos 0,8 dividido 2,9 por 100. Queda 72,4. Perfecto. Una Y ahora, pregunta. Sí, La del total del duodeno entonces está contemplando la microbiana, la cual hay que restar. exactamente. Sí. Gracias. Entonces ya tenemos el porcentaje de degradabilidad del... de proteína alimentaria. Exactamente. Y ahora... Una consulta. Sí, Después que llegué al 2,1, o sea, le desconté, ¿ahí qué hago? pará. ¿Cómo 2,1? Porque me dio 2,45 menos 1,65. No te da 2,1. No, eso me da 0,8. Sí, Y después a eso, ese 0,8 si no se lo tengo que restar a la proteína cruda ingerida. claro. ¿Tá? Y me da 2,1. Sí. ¿Y con ese 2,1 qué haces? Ahí está, esa es mi pregunta. Ah, lo tenés que Lo dividir entre lo 2,9. dividís, claro. Lo divido de nuevo entre 2,9. Jennifer, De perdón. nuevo no, porque antes no lo habías dividido. Bueno, Lo está, habías sí, es verdad. restado. Jennifer, es como que Sí. estuvieras calculando una digestibilidad. Bien, está. Parcial porque es en el rumen. Entrada es la ingerida, salida es lo que llega a duodeno, salió del rumen y se mide en duodeno, menos entrada. Ah, perfecto. Ahí está. Esta es la digestibilidad parcial del rumen, entonces. Si digestibilidad o degradabilidad, en general cuando es rumen hablamos de degradabilidad y es Perfecto. solo a nivel de rumen. Y después tienen que calcular, ahí va lo que decía Martín, la digestibilidad intestinal, que es una parcial, también es un pedacito del intestino delgado. Bien. Esa es parcial también, pero siempre el mismo concepto. Entrada, Perfecto. menos salida sobre entrada. Bien, gracias. De nada. ¿En cuánto quedó la degradabilidad de la proteína alimentaria? Mariana creo que tenía la respuesta. 72,4. Impecable. Profe, ¿sabes qué? Estoy trancadazo yo. A ver, ¿qué pasó? No sé, me tranqué acá con la... No sé cómo empezar el ejercicio este.
Pero si no me decís dónde estás trancado, no podemos avanzar. Es que no sé, porque viste que la proteína estaba en base fresca. Sí. Y eso hay que pasarlo a base seca. O pasás la proteína a base seca y lo multiplicás por el consumo de forraje, o pasás el forraje a base fresca. Y el Hacé como quieras. el 1,89, o sea, ¿qué era? ¿La proteína o el consumo de pasto? ¿Qué dice la letra? Leeme qué dice la letra. El consumo de pasto es 12,6 kilogramos de materia seca por día, y el consumo de pastura es 20% de materia seca. La composición, no la consumo. Sí, la composición de la pastura, 20% de materia seca, y la proteína cruda es de 3%. Entonces, si dice que el consumo de pasto es 12,6 kilos de materia seca por día, no puede ser 1,8. ¿No? ¿Qué sería el 1,8? Como 89. La proteína. ¿Cómo llegaste a ese número? Es que no sé cómo llegué. Porque, o sea, yo lo anoté acá porque tal lo habían dicho ustedes, pero no sé dónde salió. Para Martín, Sí, porque sí. viste, capaz que esto también se dio en los otros prácticos que daba confusión. La primera parte, Leonardo, es una situación productiva, que el animal come tanto, y tú tenés unas preguntas de cuánta proteína degradable, cuánta. La segunda parte es como que si tú recurrieras a tablas, y en la tabla te dan el dato de degradabilidad de la proteína, digestibilidad intestinal de la proteína, son valores como si fueran de tablas. En vez de ser de tablas, te lo cuentan con un experimento para que tú lo calcules, pero son coeficientes que tú vas a calcular y después los usás como cualquier dato de tabla. Para el momento que tú estés usando, vas a utilizar una pastura, bueno, te es un dato de degradabilidad de una pastura similar, bueno, vas a tomar un dato de tabla de una pastura. Entonces, la primera parte es saber primero cuánto ingería de proteína cruda, porque estamos valorando la proteína. Es la primera pregunta que no está, pero que calcularon. ¿Cuánta proteína ingresó total de proteína cruda? 12,6 por el 15%, que sería en base seca, que hay que ver si no tienen problema en pasarlo, o... Justamente ese era el problema, Ana Inés. Ahí va. O los 12 kilos en fresco y utilizar el 3. ¿Verdad? De ahí tenés que sacar la proteína ingerida, y eso lo tenés que poder hacer, porque lo tuvimos trabajando, pasar de una base a otra, entender, y ahí la primera pregunta es, ¿cuánta proteína entró total? Y después vamos a empezar, cuánto degradable, cuánto no, ¿tá? Pero lo primero es cuánto entró. Y ahí todavía no tenés que usar nada de lo que está abajo. A ver si podés llegar a cuánto entró cuando la vaca comió 12,6 kilos de pasto, cuánto ingirió solo de proteína. Capaz lo ayuda el compañero, yo Sí. estaba medio perdido hasta que entendí. Claro. Yo había llegado al 15%, lo que no me había dado cuenta era de hacer el 12,6 por 0,15. Claro. ¿Cómo llegaste al 15%? Lo que está diciendo Juan, ¿habló Juan? ¿Juan? Sí. Juan dice que él vio en la letra que decía proteína cruda 3% en base fresca y tenían el consumo en materia seca. Entonces dijo, voy a transformar el 3% que está en base fresca, para poderlo multiplicar, lo voy a pasar a base seca, y lo pasó y le dio 15%. ¿Cómo hiciste? Puse el porcentaje de proteína cruda en base fresca, 3%, dividido el porcentaje de materia seca, que indica 20, multiplicado por 100. Y eso te dio 15. ¿Es correcto? ¿Te tiene que dar más alto o más bajo que en base fresca? Te tiene que dar más alto porque en base seca se... Bien. ¿Eso lo entendiste, Leonardo? Y eso sí. O sea, que te tiene que dar más alto, sí. Porque si en base seca está más concentrado. Perfecto. ¿Y el 15?
la regla de 3 o el razonamiento que hiciste para transformar ese 3% en 15. ¿Lo comprendiste? Porque capaz que otro lo hace por otro método y está perfecto. No, yo ahora saqué esto, ¿viste? Del 1,89. No, O no, sea, el 1,89 olvídate, porque vos tenés que poder llegar al 1,89. sí, sí, pero ahora sí lo entendí de dónde salió. Porque en la composición de la pastura, que era 20% materia seca, tenía 3% de proteína cruda. Y el ¿Cómo? consumo, No, olvídate del consumo. ¿Cómo llegás a transformar el 3% en base fresca a base seca? Todavía no lo multipliques por el consumo. Que a vos te dicen, tengo una pastura que tiene 20 partes de materia seca y la proteína que tiene te la doy expresada en base fresca. Y yo quiero, para compararla con otra pastura, que tengo una tabla que me lo da en base fresca, en base seca quiero decir, quiero saber, ese 3% no me dice nada, porque tiene mucha agua, entonces está muy diluido, yo ya sé que es una pastura que tiene mucha agua, pero la quiero comparar con otra, y quiero transformar el dato de 3% a un dato en base seca, que sé que me tiene que dar más alto. ese lo dividí, o sea, sobre 0,2. Está. Entonces, es razonable, te dio. Y ahora cuando vos decís, consume pasto 12,6 y cada 100 partes de ese pasto seco tengo 15 partes de proteína. ¿Cuántos kilos o partes de proteína como? Si consumo 12,6 y sé que por cada 100 hay 15. Claro, sí. Ahí te da el 1,89, ¿no? No sé, tranquilo. Vos decís, la pastura por cada 100, vamos a poner, por cada 100 kilos me aporta 15 kilos de proteína cruda. El animal come 12,6 por día. ¿Cuánto está ingiriendo de proteína cruda? Capaz que te queda más fácil hacerlo, pasar el pasto a base fresca. Fresco, también. En vez de pasar el 3, Claro. ¿Cómo sería el pasto en base fresca? Yo hice eso, o sea, si vos tenés 20% de materia seca y eso sería 12,6 kilos, haces Claro. el 100%, que sería 63 kilos. Y después haces otra regla de 3, que serían tipo 63 kilos en base frescas, el 100%, y ahí sacas el 3%, que sería la proteína cruda del total. Lo mismo, te tiene que dar la misma cantidad. Pará. ¿Pero llegaste al 1,89? Sí, llegué a lo mismo. Está. Algún cambio hay que hacer. O la proteína, o la concentración de proteína, o el consumo de pasto. Porque así como están los dos, no se pueden trabajar en la misma cuenta porque te da banana. No se te van las unidades, ¿verdad? Puse ahí en el chat la fórmula para pasar a base seca la fracción que queremos. X porcentaje de base seca a base fresca. ¿Viste? Sí, cada uno, ¿viste? Se lo tiene que entender. El porcentaje de la fracción es X en base fresca sobre el porcentaje de materia seca. Está perfecto. Buenas. Ahora sí me quedó. Leonardo, ¿ahí llegaste al 1,89? Sí, llegué, sí. Sí. Y eso lo dejas ahí guardadito. Y ahí ahora es como que te fueras a una tabla, pero en vez de irte a una tabla te vas a unos datos ahí, donde vos tenés que sacar dos coeficientes para resolver este problema. El coeficiente de degradabilidad, que es como digestibilidad a nivel ruminal, eso por un lado, y otro que sea una digestibilidad a nivel intestinal. En dos partes del tracto digestivo tenés que hacer siempre con la misma fórmula, pero encontrar dos coeficientes que relacionan ingresos menos cosas que salen, o sea, lo que se utiliza es lo que está quedando con respecto al ingreso. Son coeficientes que te permiten, o eficiencias que te permiten hacer cuentas cuando en los procesos o desaparece por las heces o se lo degradan los microorganismos, los materiales van cambiando.
Entonces, en la primera parte, algunos ya calcularon la degradabilidad a nivel ruminal. Leonardo, ¿vos cómo lo calcularías utilizando, te voy a dar una ayuda, utilizando el 1, el 2 y el 3? Esos 3 datitos, ¿cómo calcularías la degradabilidad ruminal de la proteína cruda? Acordate de las fórmulas estas que vimos. Siempre es la misma, o sea, entrada menos salida sobre entrada. Te posicionás en el compartimento que estás. ¿Estás en el rumen? Bien, ¿cuál es la entrada? La que ingiere, porque pasa, la come, pasa por el esófago y cae en el rumen. Esa es la entrada, la ingerida. ¿Cuál es la salida? Vamos a balancear lo que desapareció a nivel ruminal. ¿Cuál es la salida? ¿Dónde se puede medir la salida? O se mide en la salida del rumen o en la entrada del duodeno. ¿Estamos de acuerdo? Y en general se mide en la entrada del duodeno. Entonces, en la entrada del duodeno, ¿qué tenemos en ese esquemita que tiene Martín ahí puesto? En la parte rosada. ¿Qué tenés ahí? Vas a tener algo que vino del alimento, pero vas a tener mucha proteína microbiana que vino del rumen, ¿verdad? Vas a tener como un pool contaminado de mucha proteína en ese duodeno. Entonces, si tu interés es evaluar la del alimento, si tú tenés el total de proteína en duodeno y tenés además la microbiana y querés sacar solo la alimentaria, ¿qué haces? No está. Entonces, tu salida Es la proteína cruda total del duodeno menos la proteína cruda microbiana del duodeno. ahí va. Y tu entrada era para ese experimentito en vivo, tu entrada era 2,9, ¿no? Sí. Y Tu salida, esa cuentita, esa resta, dividido tu entrada por 100. ¿Y eso qué te da? La digestibilidad. Sí, le llamamos degradabilidad, como es a nivel ruminal, pero es como una digestibilidad. Nos dice cuánto se fue, cuánto se degradó, cuánto desapareció en ese rumen. ¿Por qué? Porque se transformó. Las enzimas cortaron todo, se fue amonio, utilizaron, cuánto desapareció, se degradó. Ese es un coeficiente que después lo vas a utilizar en los cálculos que vos quieras cuando tengas una situación concreta de una vaca que está comiendo tal cosa, si fue la misma pastura, ¿no? Si los datos son de la misma pastura. Es como si fuera un dato de tabla, pero que te explican cómo lo fueron calculando en una prueba. Entonces, la degradabilidad a todos les dio 72,4%. Sí. Sí. Y lo no degradable o la indegradabilidad o lo no degradable, ¿cuánto sería en porcentaje? Y 27,6. Perfecto, no hay otro. Porque la proteína, el 100% que entra se divide en 2 patas nomás. O se degradó o no se degradó. Degradó y se desapareció y se va a ver transformada en proteína microbiana, en amonio, en pérdidas, etcétera, o no se degradó y pasó intacta. Entonces, a partir de el 1, 2, 3, los puntitos 1, 2, 3, sacamos 2 coeficientes. Coeficiente de degradabilidad, 72,4 ¿era? ¿Algo así? sí. Y el coeficiente de no degradable o de indegradabilidad, el 27 ese o el 100 menos ese. Dos valores. Es como que ese dato se les hubiera dado la tabla, ¿está? De una pastura X. ¿Y qué? Ahora, con el 1,89, Ahí va. ¿qué vamos a poder calcular?
Tengo una pregunta ahí. Sí. ¿La proteína ingerida es lo mismo que la proteína cruda? Sí, No, no. Martín, sí, Proteínas no, crudas son Martín, todas, ¿viste? Pero la ingerida es, claro, toda la proteína que se come el animal, ese 1,89. Martín, poné la diapo anterior, porque yo le hice una corrección ahí porque es verdad, o sea, ahí cuando dice acá en la cuentita, proteína cruda, agregale ingerida. ¿En En la cuál? primera fórmula. Ahí va. Acá. Epa. En la proteína cruda ingerida, tiene que decir ahí. Acá un poquito. Proteína cruda ingerida. ¿Está de acuerdo, no? Sí. Porque si dice proteína cruda solo, no. Es la proteína, siempre va a ser proteína cruda porque es lo que se usa, pero ahí es ingerida. ¿Lo están Ahí va. viendo? Sí, Ahí. ahí va. Porque en la otra la decía abajo, ¿viste? Pero en la primera decía proteína cruda. Y la Bien. otra es la misma, es proteína cruda ingerida o proteína ingerida. Siempre vamos a hablar de cruda porque es nitrógeno por 6,25, pero está bien la observación que hiciste tú, Mariana, es proteína cruda ingerida. Una pregunta. Sí. El razonamiento acá sí de que ahora tenemos el porcentaje de digestibilidad de la proteína del rumen. Degradabilidad. La degradabilidad que llega Sí. al rumen. Sí. Entonces, al multiplicar ese valor de degradabilidad por los kilos de proteína que efectivamente llegan al rumen, nos va a dar lo que se degradó y el restante es lo que pasa al duodeno. Exacto. Perfecto. Y en realidad son kilos, esos kilos que pasan al duodeno, se le aplica la digestibilidad del duodeno. Exacto. Que la vamos a calcular ahora. Bien. ¿Entendieron eso? ¿Cómo usando los coeficientes de la parte del ensayo en vivo, utilizaron esos coeficientes para su situación particular de la vaca que comía 12, que ingresaba 1,89 de cruda ingerida, ingresaba, y contestaron la pregunta que empezaba el ejercicio que decía, ¿cuánta en kilos o en unidades absolutas proteína degradable y cuánta no degradable ingresaban cuando la vaca comía? Leonardo, lo Eso de pudiste... la degradabilidad, o sea, si vos tenés la misma pastura, ¿sería lo mismo para cualquier vaca o varía también con el animal? O sea, si ingiere proteína de esa misma pastura, ¿siempre se mantiene 72? No, mira, en realidad los ensayos con animales se hacen con determinadas condiciones y sobre todo en estos casos, el nivel de consumo es lo que te juega mucho en cuanto le da el tiempo para que se degrade en rumen y cuánto, si el nivel de consumo es muy alto, pasa, digamos, como rápido, sin ser degradable, además de las características propias del alimento, ¿no? Pero con respecto al animal, el nivel de consumo te juega ahí un importante detalle en que si come mucho y muy rápido, seguramente no hay tiempo para una mayor degradabilidad y pasa más de no degradable. Pero en general por eso, los ensayos con animales se hacen con determinado nivel de consumo, y después se publican las tablas, a veces tenés tabla con más información, con menos información, pero te dice que más o menos, o te da un rango de degradabilidad entre tanto y tanto también, ¿tá? Pero en general los experimentos se hacen en condiciones bien controladas, o te dicen con qué nivel de consumo, una vez mantenimiento, 2 veces mantenimiento, y bueno, y uno ahí opta por elegir un valor para sus animales. Lo que sí es muy dependiente, además del animal, pero además del alimento en sí, si es una pastura Claro, joven. por eso dije si es de la misma pastura. O sea, si se mantiene el tema de la pastura, podría puede ser ser la misma pastura que está en un estado fenológico diferente, por ejemplo. Claro. Y que en términos del ejercicio, o sea, nos serviría para calcular lo de la vaca, hacer el porcentaje este. Y que ahí hay que asumir que esos datos
son de esa pastura y de los mismos animales o animales hermanos, como dijo Martín, o primos. Con el mismo tipo de consumo, Ahí va, más o al menos. mismo nivel. Viste que en este caso el consumo de proteína por lo menos es diferente. Uno es 2,9 y el otro es 1,9, pero asumimos que todos los parámetros se van a mantener. Claro. La degradabilidad y la digestibilidad de la proteína no degradable se van a mantener. Seguimos entonces, ¿ok? Ahora calculen la digestibilidad intestinal, el otro coeficiente que necesitan para, ahora ya a nivel de intestino, ¿verdad? Acuérdense que por un lado tenemos el experimento de las vacas y por otro nuestras vacas. La digestibilidad intestinal la van a sacar del experimento in vivo con las vaquitas experimentales, canuladas, donde se podía tomar la muestra a nivel de duodeno. Ahí, en la digestibilidad del duodeno, se toma el total, no se le resta la microbiana, ¿no? A ver. O sea, estamos hablando que sería el 2,45 menos lo que sale en heces sobre el 2,45, o le tengo que restar la microbiana. Pensá, vos querés caracterizar la digestibilidad intestinal de esa pastura, del Sí. alimento pastura. No querés caracterizar con la digestibilidad de los microorganismos, querés caracterizar la digestibilidad de esa pastura. Entonces pensá cuál es tu entrada a nivel de duodeno, cuál es tu entrada y cuál es tu salida, considerando el alimento. Ah, porque proteína microbiana es... ya entendí. Yo lo estaba considerando como era proteína que degradaban los microbios, pero no, es parte de la masa microbiana. Eso es claro. Está. Entonces lo tengo que restar. Bien. ¿Alguno ya la hizo, la digestibilidad intestinal? A mí me dio 77, pero no sé si está bien. No, me parece muy alta, creo que daba menos. A ver, ¿quién habló? Yo, A mí me dio 43,9. Para que quiero ver quiénes son los que Jennifer, hablan. perdón. Ah, Jennifer, perfecto. Y a vos 70 y algo, ¿y quién habló el otro? Camilo, profesora. Camilo, que te dio 40 y algo. 43,9. Vamos a empezar a hacer las cuentas. Pongamos la Tengo proteína, una duda. Sí. la proteína en heces del alimento. ¿Cuánto sería? La salida. ¿Cuánto sería la salida? 0,855. Exacto. ¿Cómo? 0,855. Menos. Menos 0,48, ¿no? Ah, la papa. Menos 0,48. Ahí también, recto. O todo en gramos, 855 menos 480. Ah, y después entonces ese 0,375 que me da esa diferencia, se lo tengo que restar al 0,855. No. 8,55 es la proteína total en heces. Así Ahora tenés que ir a la fórmula de estimar la digestibilidad. La entrada. ¿Cuánto es la entrada? 1,65. No, esa es microbiana, Jennifer. Esa era claro. Esa era de origen microbiano. Ahí está donde entonces el problema. Si tenés la total de duodeno y la microbiana en duodeno, la de alimentaria en duodeno, ¿cuál va a ser? 2,45. No, 2,45 menos la microbiana. La menos 0,375. No, 0,3. Están mezclando la proteína en el duodeno con la proteína en las heces. La proteína en las heces es 8,45 y la proteína microbiana en las heces es 4,80. Esa diferencia te da 3,75 o 0,375. Perfecto. Bien. Por otro lado, tenés que estimar la cantidad que entra al intestino. Es 2,45 menos 1,65. Ahí está.
Ah, Que ya lo bien, habían bien, bien. estimado además. Sí, sí, sí. Siempre va a coincidir con la salida del rumen, la de la cuenta anterior. Sí. Está. Está 53,12. Ahí Sí. va, ahora sí. Por ciento. Sí, sí. Ahora, con ese coeficiente nuevo que sacaron de ese ensayo in vivo, que la digestibilidad intestinal de la proteína alimentaria es 53%, ¿cómo pueden contestar llegar a la cuantía de la no degradable digestible que consumía la vaca de arriba? La proteína no degradable digestible la tenían, la cantidad. Perdón, la no degradable en rumen la tenían y ahora le tienen que hacer la digestibilidad a eso. Exacto. Te da un 0,52, que era lo que pasaba el duodeno por la digestibilidad que llamo. Exactamente. ¿Cuánto dio la digestibilidad intestinal? 53 y algo. 53,1 creo. Dale, gracias. 53, sí, 53 y algo. Perdón, yo me quedé en la proteína no degradada. ¿Cómo fue que la calcularon? ¿Te acordás que hicimos la proteína que ingiere menos la proteína que sale? Siempre hablando del alimento. Y entonces hacíamos la proteína que entra menos la proteína que sale dividido la proteína que entra. Y ahí hallábamos la degradabilidad. Sí, 72,4 esa. Ahí está. Y entonces después con eso, ¿qué hicimos? Volvimos al ejercicio de nuestra vaca y dijimos, come, ¿cuánto come de proteína? 12,6. No, Ah, no, de proteína. 12,6 kilos de materia seca come. ¿Cuánto era que comía de proteína? 1,89. 1,89. 1,89 por la degradabilidad te va a dar lo que se degrada. 1,89 menos lo que se degrada te da lo que no se degrada. Ah, entiendo. Pero esta degradabilidad es un porcentaje de la proteína que come o... Es un porcentaje, no de la proteína que come, es un porcentaje que lo usás, lo que tú le pongas adelante es un coeficiente que está en forma de porcentaje. Vos usás el porcentaje para estimar cuánta proteína es no degradable. Sí. Y lo que pasa es que se parecen, pero la cantidad de proteína no degradable fue 0,52. Eso llega al duodeno de nuestra vaca que está comiendo 12,6 kilos de materia seca. Sí. ¿Sí? Y ahora queremos saber, de ese 0,52, cuánto se digiere en el intestino. Y acabamos de hallar la digestibilidad de la proteína. Entonces hacen 0,52 menos el 0,37 dividido 0,52 por 100. No. No. Porque te estás confundiendo de vaca. Una cosa es la vaca del experimento y otra cosa es la vaca a la cual le queremos responder las preguntas. La vaca del experimento come 2,9 kilos de proteína y entonces no va a ser 0,52 lo que llegue al duodeno. ¿Cuánto era? 800 gramos. ¿Te acordás o no? Sí. ¿Eh? Sí. Ah. Sí. Entonces, 800 menos, ahí sí, 375 dividido 800. Profesor, yo no entendí cómo llegamos al 53,1%. Esa cuenta. 800 menos 375 dividido 800. Buenazo. Pero ¿sabés de dónde sale la cuenta? ¿Se entendió de dónde sale la cuenta? Siempre Yo me perdí, no sé de dónde sacaron la salida dividido la entrada. ¿Cómo? No sé de dónde sacaron los 800 gramos esos. O sea, como que me perdí, estaba la habilidad intestinal y eso, y no sé para dónde arrancaron.
Che, Seguimos en profe, el mismo lugar. Estamos en el intestino. Ahora estamos en el inicio del intestino. El 0,800, Ese salió de la proteína total que ingresó al duodeno menos lo que sabemos que es de origen microbiano. Porque nosotros Exactamente. venimos siguiendo el hilo de la proteína de la dieta, del alimento, ¿no? exacto. Exactamente. O sea, lo que hacemos es usar los ¿Y datos por qué se separa del de ellos? experimento para calcular la digestibilidad y tomar ese valor para nuestra realidad, asumiendo que las vacas son parecidas y la pastura es... O sea, ahora lo único que estamos haciendo es analizando los datos del experimento todavía, no fuimos a la parte de la vaca nuestra, a la que queremos saber. Algunos sí, Estamos Cintia. yendo y viniendo. Lo que hacemos es, estimamos el coeficiente y vamos a nuestra vaca. Claro. Ahí va. Estimamos el coeficiente y vamos a nuestra vaca. Porque ahora es como si fuera, si en vez de darle todo esto de los puntitos del 1 al 5, piensen lo que le hubieran dado. Consumo de pasto 12,6, composición de la pastura 20, degradabilidad de la pastura 72,4, digestibilidad intestinal de la pastura 53%. O sea que ahora lo que hacemos es sacar los porcentajes aplicados a nuestra vaca y ahí vemos el tema en nuestra vaca. Claro. O sea, Sacamos los porcentajes en base al experimento de digestibilidad y nos vamos a nuestra vaca para estimar las cantidades. está, bárbaro. Entonces, al final, estimamos ya la digestibilidad de la... ¿Cuánto les proteína. dio la proteína no degradable digestible Ahí está. que come una vaca? La vaca de 12,6. A mí me dio 0,28. Bien, Bien, 276 gramos. 0,276. Ahí va. Perfecto. Bien. Y por acá quedaba el experimento, el ejercicio. Ahora pasamos a otro ejercicio que es un poquito más complicado. Yo empezaría, Martín, por el esquemita, por la 9, para mostrarle el esquema primero. ¿Por este? No, la última diapo, la última, sí. esa. Acá. Empezaría ahí para después ir ver qué Bien. datos. Este es un esquema, ¿sí? Donde se presenta todos los coeficientes y los valores que nos van a pedir, ¿sí? Entonces nos dice que quiere saber cuánto es el nitrógeno ingerido, ¿sí? Cuál es la eficiencia del proceso de degradación del nitrógeno alimentario, que qué va a ser la degradabilidad del nitrógeno, ¿sí? Y después esa degradabilidad del nitrógeno va a tener una parte que va a ser nitrógeno no degradado del alimento y otra parte que va a ser nitrógeno microbiano, que a su vez van a tener distintas eficiencias, ¿sí? Y van a llegar a nitrógeno fecal. Voy a querer estimar la proteína metabolizable y a su vez la cantidad de nitrógeno que se va en la orina. ¿Sí? Este es como el esquema de todo: rumen, agomazo intestino, S finales, orina. Es como el esquema de utilización del nitrógeno que va pasando por los distintos compartimentos en el caso del intestino y bueno, lo que se secreta en orina, que no es de origen digestivo, ¿no? Y entonces tenemos 9 coeficientes para estimar, ¿ok? Algunos nos los va a dar la letra y otros los tenemos que estimar nosotros. Entonces, venimos a la letra y el ejercicio dice que en un experimento con vacas lecheras se evaluó el aporte nitrogenado de una dieta compuesta por raigrás y un concentrado comercial, ¿sí? En el siguiente cuadro se presenta toda la información obtenida del experimento. En base a los conocimientos teóricos de utilización de los compuestos nitrogenados en rumiantes y tomando como referencia la información presentada, complete el siguiente esquema con los valores correspondientes a las unidades indicadas. Nota. Para la proteína metabolizable, recuerde que el 80% de la proteína microbiana es proteína verdadera y no considere el nitrógeno endógeno digestible. ¿Okay? O sea que vamos a tener nitrógeno endógeno 0. Y nos dice, el consumo de materia seca por día de este animal es 10 kilos de raigrás
y 8 kilos de concentrado. Y nos da el porcentaje de proteína cruda en base seca, del ryegrass y del concentrado. ¿Sí? Entonces vayamos al punto 1, donde dice nitrógeno ingerido, y lo estimamos. ¿Les parece? ¿Cómo vamos a estimar el nitrógeno ingerido? Porque el 16% de las proteínas son nitrógeno, ¿no? Sí. Sí, está bien. Capaz que pueden calcular toda la proteína que ingresa y después la dividen para pasarlo a nitrógeno, pero primero calculen toda, capaz que es más fácil toda la proteína que ingresa con los dos alimentos, con el ryegrass y con el concentrado. Igualmente acá ya da, como los dos están en base seca y habla de porcentaje de proteína cruda, la multiplicación de los kilos de ryegrass por el porcentaje de proteína cruda ya nos da los kilos de proteína que va a ingerir, ¿no? Sí, perfecto. Sí, tendrías que dividirlo en 3, o sea, si está en el porcentaje, para sacar los kilos. Bien. Me dio 2,1 en ryegrass y 1,2 en concentrado. Perfecto. Total que se ingirió a lo largo del día de proteína. 3,3, o sea, la suma de los dos. 3,3 de proteína cruda. ¿Y de nitrógeno cuánto sería? 0,53. Exacto. Perfecto. 0 o 528 gramos de nitrógeno. ¿Llegaron todos a ese valor? ¿Cuánto era, perdón? 528 gramos de nitrógeno. Perfecto. Gracias. Ahora queremos estimar la degradabilidad de la proteína, o del nitrógeno en todo caso. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Exacto, el punto 2. Nos dice que la proteína cruda microbiana sintetizada en el rumen son 812,6 gramos por día. Y que el nitrógeno total a la entrada del duodeno son 220 gramos por día. Nosotros tendríamos que ver cuánto nitrógeno se sintetizó en el rumen para restárselo a lo que calculamos recién, y después ahí vamos a tener lo que se degradó de nuestro alimento, ¿no? Exacto. Y lo relacionamos con el total de la entrada del duodeno. Sí. O sea que va a ser 220 menos 812 dividido 6,25. Exacto. Pero, ¿no da un valor negativo? No, porque 812 lo tenés que dividir entre 6,25, entre 6,25, que te da 130. Ah, está. Uno está en proteína y otro en nitrógeno. O sea que voy a tener, Pablo, 90, ¿no? 90. 90.
¿Entendieron ahí donde están llenando? Si quieren, en el 4, en el cuadrito, ¿no? En el casillerito 4 es nitrógeno síntesis microbiana, es el nitrógeno 90, ¿no? No, 130. 130, perdón, 130. 130. 130. Ya lo pueden completar. Y la no degradada, el nitrógeno no degradado del alimento, ¿cuál va a ser? ¿90? 220 menos 130 igual 90. Perfecto. Así que ya tenemos el 1, el 3 y el 4, ¿no? Completo. Ahora, Los casilleros. Ahora el 2 es exacto. esa eficiencia. Seguimos la cuenta, ¿no? Yo me perdí ahí. Teníamos los 130 gramos de nitrógeno, que es la proteína cruda sintetizada en rumen. Microbiano, sí. Sí. Si vos estás con el cuadrito de los numeritos. Lo tengo en PDF, no lo puedo editar. Lo voy escribiendo a mano. Este es el casillero 4. 130. Nitrógeno microbiano, bien. Dale. Eso se lo restamos al duodeno. Tenían el dato del total de duodeno que le decía que era 220. En el cuadrito decía eso. Y entonces 220 menos 130 es 90, que es el punto 3. Nitrógeno no degradado del alimento que llega al duodeno. Exacto. Y ahora Entonces, estamos viendo ¿cuál es la degradabilidad del alimento? el 2, la eficiencia ahí, lo que pasa. 40,9%. ¿Cómo? 40. ¿Cómo 40? No, no es 528 gramos de nitrógeno que ingirió el animal. Exacto, que ingresaron. Menos los 90 que están a la entrada del duodeno que vienen de ese alimento sobre Exactamente. lo que ingresó. 82,95% me daba algo así. ¿Cuánto? 82, 83%. Sí, 83%. ¿Entendieron? Porque en esta eficiencia, en esto, es esto. Estamos en rumen, lo que entra y lo que sale. O sea que lo que entra tiene que jugar el punto 1, ¿verdad? Y que ya lo teníamos conocido. Lo que salió, ya lo tienen cuantificado. Entonces ahí pueden calcular la degradabilidad, como lo dijo el compañero Pablo, ¿no? Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entendió la cuenta? Es igual que el ejercicio anterior. Le sacamos la proteína microbiana y calculamos solamente con la del alimento. ¿Cuánto fue que le dio, profesor? 0,83. Sí. No, perdón, ¿pueden repetir, por favor? Sí, ¿qué parte? No sé, todo, no. Esto último, el último casillero. ¿Quién habla? ¿Quién es que habla? No, María Paz, calza. Pará, cuando me decís yo, decime el nombre porque así te... María Paz, ahí va, bien. A ver, María Paz, ¿estás con el esquemita del rumen, del intestino? Sí. Está. Profe, una consulta. Sí. ¿A usted le complica mucho ir escribiendo al costado ahí las cuentas que van haciendo? No nos complica mucho. Porque viste que ponerle, no sé, estamos haciendo una cuenta y ustedes adelantan y ya, viste, yo por ejemplo me pasa eso, ya me pierdo y no le sigo el hilo. Claro. ¿Viste? Y estoy mirando la hoja, haciendo la cuenta acá, y ustedes siguen, les pierdo el hilo, y cuando levanto la mirada, ya están en otra cosa y
Dale. No sé si a usted le molesta, si no, No. tampoco Martín. lo quiero complicar, Sí, al acá. compañero. Martín, vos que estás compartiendo, podés compartir el PowerPoint en vez de en pantalla completa y podés escribir en el PowerPoint. Esa es una. Y si Acá, no, acá estoy escribiendo. ¿Se ve que escribo? sí. Sí. Ah. ¿Te acordás que la proteína cruda la pasamos a nitrógeno? ¿Sí? Poné ahí al lado, proteína cruda microbiana, ¿cuál? Ahí va. Era 8, 12, 25. Eso te da 130. No. No, 812. Perdón, 130, está bien. Está. Profe, Por otro lado, la letra nos dice, el nitrógeno total a la entrada del duodeno es 220. ¿Sí? Y entonces yo quiero saber la degradabilidad del alimento. ¿Sí? Entonces para eso tengo que saber cuánto ingresa y cuánto sale. Voy a calcular, cuánto ingresa ya lo calculamos. Ponelo por acá, ponelo por ahí arriba, Martín, al lado de ahí por ahí arriba. ¿Cuánto fue el ingreso total? Ingreso fue 3.3 kilos de proteína cruda, que cuando lo dividimos Entre 6,25. 6,25 nos da 528 gramos de N. A ver, ahí pregunta alguien, ¿de dónde sacan el 6,25? Ian, eso lo venimos trabajando de hace pila, desde que empezamos. Desde la clase 1. De la clase 1, la proteína cruda, cómo se determina por Wende, se mide nitrógeno con el supuesto. Nitrógeno por 6.25. Que viene de que en promedio todas las proteínas tienen 16% de nitrógeno. Eso ya deberían manejarlo, chiquilines, porque... Bien. ¿Vamos ahí? ¿Ingreso? ¿El ingreso? ¿Alguien tiene alguna duda del ingreso? ¿Quién había preguntado? María Paz. María. Ingreso. ¿Tenés alguna duda de cómo fue el ingreso de proteína o de nitrógeno? No, creo que no. Bueno. Entra al rumen, se degrada, que no sabemos justamente lo que estamos calculando, y después en los datos nos dicen que la proteína microbiana es 812, y como está en proteína, Martín hace lo mismo, 812,5 sobre 6,25 para llevarlo a nitrógeno, para poder hacer cuentas, todo en la misma base, no podemos restar proteína menos nitrógeno. Y por otro lado nos dicen que miden a la entrada del duodeno el total de nitrógeno en ese duodeno, el total, que es 220. Con esos tres datos, ¿cómo sacar la degradabilidad de la proteína? Que lo hicimos recién en el ejercicio 1. Entrada menos la salida dividido la entrada. Sí. Exacto. Y entonces, perfecto. 528 menos... ¿Cuál es la salida? 130. 130 era la microbiana. 220. 220 era la total. Solo... Están tirando a invocar. 90, Miren el resultado ahí. 90. ¿Entendieron por qué es 90? Sí, es lo que no se degradó en el rumen y siguió para el intestino. Que solo del alimento, o sea, teníamos ese total en el duodeno, pero sabemos que está muy contaminado con la proteína microbiana, que era pila, era como si de los 220, 130 gramos eran proteína microbiana. Le sacamos toda esa parte de proteína microbiana y nos quedamos con lo poquito que es alimentario.
Entonces, entrada menos salida sobre entrada, 83%. Revisen cómo hicieron recién el ejercicio 1. Lo hicimos igual. Solamente que eran proteínas, pero es todo lo mismo. Si lo haces todo en proteína o todo en nitrógeno, siempre te va a dar lo mismo, el coeficiente, porque solamente multiplicás por un factor. Leonardo, ¿agarraste ahí eso por donde vamos? Sí, ahora sí. Ahora Perfecto. vengo rumbeado. Degradabilidad. Y eso era como ese coeficiente que era el puntito 2 en el esquema. Era el punto 2. ¿Cuánto queda y cuánto se va o cuánto desaparece? Martina, a ver, andate de nuevo al diagramita ahora, al que sigue. ¿Para qué? Sí. Para que me aparece el texto. No sé por qué queda. No importa, pero mira, justito ahí, la degradabilidad te quedó ahí en el 2, 83. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Te queda arriba porque estás escribiendo con la aplicación de Zoom. Entonces, ¿Qué? no, que les queda escrito arriba porque está escribiendo con la aplicación del Zoom. Entonces, Claro. Bueno, entonces, ¿cuánto va a ser el nitrógeno no degradado del alimento? Dijimos, el 3. 90. 90. Nitrógeno microbiano. 130. 130, perfecto. Ahora vamos a la letra y nos dice, el nitrógeno en heces es 50 y el nitrógeno en orina es 10. ¿Sí? Entonces podemos completar el punto 8, el punto 8 y el punto 9. ¿Para qué voy a borrar esto? Te tenés que poner en la otra slide, ¿no? No. Está. Ahora sí. Perdón. Ok, podemos nitrógeno fecal, 50. Nitrógeno en orina, 10. ¿Sí? Ahora nos quedan estos 3, 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Qué nos dice? 6, el 6 lo da la letra, puede ser. Sí. ¿Cómo le llamarías al 6? No es que lo da la letra, hay que estimarlo, ¿no? Dice algo en la letra. ¿Qué dice la letra? Sí. Me llamó la atención por la digestibilidad postruminal de la proteína microbiana. Exacto. La digestibilidad postruminal de la proteína microbiana es 90. Entonces ahí ya tenés el 6. No. Perdón, el 7. El 7. Porque el 6 es del alimento. Exacto. Ahí va. Y esta flechita que une del microbiano a la fecal, el proceso es que sufre una digestibilidad. Estamos a nivel de intestino, ¿verdad? Es una digestibilidad, primera cosa, ¿de acuerdo? Pero ¿es del material alimentario o del material? ¿Es de todo el nitrógeno microbiano? No, de la proteína microbiana. De la proteína microbiana, bien. Ahí sería lo mismo hablar de nitrógeno microbiano o proteína microbiana. Sí, en la eficiencia sí. Claro, pero ojo que para la proteína metabolizable después vamos a tener que hacer un paso previo. Claro. ¿Cuál era lo que decía la letra? La nota. El nitrógeno era 0. El nitrógeno endógeno era 0. El 80% de la 80%. El 80% de la proteína microbiana es proteína verdadera.
O sea que es el 80% de la microbiana va a ser parte de la metabolizable. Está, pero pará, el 7 es 90, estamos de acuerdo, ¿no? 7 es 90. Está. Ahí va. Para la proteína metabolizable, para el 5, tenemos Pará, que deje hacer lo Pará, primero. deje la proteína metabolizable, calculen el 6 primero. Claro. Bueno, ¿Cuál es el 6? ¿No hay que hacer el mismo cálculo de la eficiencia que hacíamos en el ejercicio anterior? Sí. Exacto. ahí en la salida, ¿no? Porque en la eficiencia anterior hicimos solo con S, pero acá habla de orina también. No, No, pero dice una cosa más. Dice, nitrógeno metabólico fecal como porcentaje del total de heces. Ah, ese es el dato entonces. Nitrógeno en orina no es digestivo, está puesto ahí como para que entiendan toda la utilización, pero no es a nivel digestivo. No se mezcla la orina. Cuando estamos en lo digestivo, es rumen, abomazo, intestino delgado, intestino grueso, heces. La orina está puesto ahí porque es todo la utilización del nitrógeno. Pero a nivel de digestivo, todo lo que es digestibilidad, degradabilidad, la orina no toca. Queda claro, ¿no? Bien. No sé si está bien, si da 0,71. ¿Qué te dio la digestibilidad intestinal de la proteína alimentaria? ¿Cuánto te dio? $0,71, pero no sé si la hice bien. Veamos cómo lo hiciste. Hice 90, que sería la entrada, y menos 26, que es la salida, dividido 90. Porque según el esquema, 90 es la entrada, eso está bien. claro, Perfecto. que dice Pero es no 26%, degradado ¿no? del alimento 90, y la salida dijeron recién que era 26, que era el número No, total. No, 26% de 50. exactamente. Ah, 26% de 50 le tengo que sacar al 50. Claro. ahí está. ¿Por qué aparece ese dato, profes? O sea, tenemos el nitrógeno en heces, 50 gramos por día, y tenemos que el nitrógeno metabólico, o sea, que un porcentaje de ese nitrógeno en heces es metabólico. ¿Eso viene por el dato de la nota? Más que por el dato de la nota, ¿qué viene a ser el nitrógeno metabólico fecal? El total de nitrógeno de la ingesta sin contar la masa microbiana. Contando la masa microbiana, ¿no? Claro, contando ese 80% agregado, digamos. ¿Cómo? O sea, pues yo si lo veo rápido, el primer dato que tomo es el nitrógeno total en heces. Nitrógeno en heces gramos por día. Sí. Ahora, después veo que hay nitrógeno metabólico fecal. Lo que no es nitrógeno metabólico fecal, ¿qué es? O sea, esa diferencia, porque es un porcentaje. ¿Qué viene a ser? El nitrógeno de... ¿De qué origen? Me mató ahí. El alimento. Nitrógeno metabólico.
El nitrógeno metabólico fecal, te queda claro, lo van a ver, todavía no vieron lo que pasa a todos los teóricos de proteína, pero el nitrógeno metabólico fecal está claro que no es del alimento, si no diría, no es del alimento, ¿verdad? El nitrógeno en heces total son los 50 gramos, y el nitrógeno metabólico fecal no es del alimento, porque es metabólico, son desechos, incluye los microorganismos, ¿entendés? Ahora sí. Entonces, tú estás haciendo la cuenta, siempre estamos tratando de pensar en el alimento, descontar lo que es de origen microbiano que nos está contaminando, digamos, ¿no? Ajá. Está. Che, Ahora Martín. entendí por qué le tenemos que restar eso. Ahí va. Martín, Sí, viste que la digestibilidad porruminal de la proteína, 90%. sí, de la proteína microbiana. Sí, de la proteína microbiana. El 7, no es ese el 90. ¿Cómo no? ¿O es el 0,8 por 0,90? No sé, Para mí es 0,90. Sí, para mí también, pero vos tenías el resultado que mandó Mechi, ¿no? Yo lo hice con Mechi después. Ah, ta. Sí, para mí es eso, que yo tengo acá un resultado de 75, no sé qué está. No, 75 es cuando vayamos es el coeficiente que vamos a usar cuando vayamos a estimar la proteína metabolizable. Por eso, es 90, está bien, Sí, sí, es 90, sí. Ta. Porque ahí ahora está puesto como que el 7 era eso, está. Consulta, el nitrógeno fecal entonces el punto 8 es 13 y el punto 9 es 10. Pará. A ver de vuelta cómo es. Punto 8, nitrógeno fecal es 13. ¿Qué es punto 8? 13, ¿qué viene a ser? El Pero porcentaje dentro de los 50. lo que tiene nitrógeno las S. No, el metabólico fecal. El nitrógeno en ese es 50. De los cuales 13 gramos son nitrógeno metabólico Pertenece fecal. Exactamente. a lo que acabo de explicar la profe. 50 menos 13. Y la eficiencia da 58, ¿verdad? 58,8. Perfecto. Sí, eso me dio 59. ahora también. Bien. Yo primero lo había hecho por 13 y después como hablaron que no era del alimento, lo retiro. Bien. ¿Cómo pueden repetir eso último, el 58? O sea que da 37, el fecal. El 8. ¿Qué es el 37 fecal? Es la diferencia entre el total de S, el nitrógeno en S, y el 26% que venía de las S por lo metabólico. Y entonces, esos 37, ¿qué viene a ser? ¿Nitrógeno de dónde? Del alimento. Del alimento. Excretado en las heces de origen alimentario. Bien. Entonces, ahora con ese dato, esa es la salida, la entrada ya la tenían, ¿verdad? Y vuelven a calcular entrada menos salida sobre entrada, y que le tiene que dar ese coeficiente del punto, no me acuerdo, del punto 6, ¿no? Sí. A mí me quedó el punto de la proteína metabólica sin hacer. No, todavía no lo hicimos, proteína. No lo hicimos, estamos yendo ahí. Metabolizable. Metabolizable. ¿El 8 entonces era 37? No, el 8, ¿qué quiere decir 8? ¿El 8 en el esquemita? Sí. 50. No, fíjate una cosa, Martín, pon el esquemita. Voy. El 37 es un valor absoluto. ¿Dónde está el 8? Ah, acá, perdón. El fecal. Es todo el nitrógeno, dice ahí. Ah, ahí 50 Todo. entonces. Es todo nitrógeno en heces. Todo, claro, el nitrógeno fecal es el todo. Exacto. Perdón. Y la cuenta esta que nosotros hicimos, 90 menos 13 dividido 90. ¿Qué es? Fíjate acá en este dibujito. No, pará, no es 90 menos 13.
Entrada, 37E. Ah, claro. Es el nitrógeno del alimento. 13, ¿qué era? Ese era el 26% de 50. claro. Exactamente, que era nitrógeno endógeno. Para y vuelvo para atrás, pero no entiendo. Te juro que no entiendo nada. No entiendo. No sé. 90 menos qué. No entiendo por qué va ahí. 90 menos qué dividido 90. No entiendo ese número de dónde salió. No entiendo nada. Yo, por ejemplo, miré este esquema que estamos tratando de progresar acá y que teníamos en el punto 3, 90, que ya lo habíamos hallado. Entonces esa es la entrada y la salida sería el porcentaje dice que hallaste, 37. Menos 90 menos 37 dividido 90. Nosotros venimos siguiendo el hilo del nitrógeno del alimento. Entonces sabemos que en las heces tenemos 50 gramos de nitrógeno. De esos 50 gramos de nitrógeno, sabemos que tenemos un 26%, que son 13 gramos, que no vienen del alimento, que vienen de procesos endógenos. Entonces tenemos 37 de esos 90 que se expulsaron, digamos. Entonces me parece que ahí podés calcular la eficiencia con la que se degradó, por así decirlo. Se digirió. Se digirió, exacto. No sé, capaz que entreveré más, pero 37 dividido 90 es el porcentaje que se te fue. Lo otro ahí está, es como viene diciendo Pablo. Nosotros estamos calculando el camino del nitrógeno desde el pero por partes. Nos interesa, tenemos dos partes. Una es la del rumen y otra es la del intestino. Arrancaron 528 gramos de nitrógeno. Se degradó el 83%. ¿Qué? ¿Cuánto nos da eso? Si se degradó el 83% de 528. ¿90? ¿Sí? Hasta ahí tenemos la degradabilidad del nitrógeno del alimento. Sí, ¿lo siguieron, chiquilines? Como no contestan. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Pero ¿quién era que preguntaba? Estaba perdida. Todo, pero olvídate. Sí, no cuenta. María Paz. Seguí, pues si no, vamos a hasta mañana, así que está, seguí. No, pero dale, María Paz. Pero viste que venimos tratando de seguir el hilo del nitrógeno y siempre el problema que tenemos es sacamos el nitrógeno microbiano, ¿sí? Siempre estamos tratando de sacar el nitrógeno microbiano para quedarnos solo con el del alimento. Entonces primero calculamos cuánto es el nitrógeno que entra, ese es solo del alimento. Después nos dice, en el duodeno hay 220 y nos da la cantidad de proteína que es microbiana, ¿sí? La pasamos a nitrógeno, se la restamos al total y nos da 90. Y entonces pudimos calcular la degradabilidad. Si nos hubiera dado solo la degradabilidad sería más fácil porque decimos, ingresan 528, por la degradabilidad nos va a dar los 90 que tuvimos que despejar de otra forma. No, Martín, por la indegradabilidad. Sí, o por la degradabilidad. La degradabilidad se nos va y por diferencia no queda el 90. Y sí, es lo mismo. Sí, pero por la duda, ¿para qué? Bien. Entonces, nos quedamos con el 90 que tenemos en el duodeno. En la entrada del duodeno tenemos 90 del alimento. Nos vamos al final, o sea, a las heces, para saber cuánto es la digestibilidad de esos 90. Nos dice que el nitrógeno fecal total es 50. Y nos dice que el 26% de ese 50 es nitrógeno que viene microbiano y endógeno. ¿No? El endógeno es 0 a los efectos del cálculo. Entonces, sacamos el 26% de 50, nos da 13. 13 menos 50, 37. 90 menos 37 dividido 90, tenemos la digestibilidad del alimento, del nitrógeno no degradado. Ahora sí, ¿se entendió el hilo? Sí.
Sí, sí, clarito. Y ahora, si tienen que pensar en el concepto de proteína metabolizable con las 3 patas o las 2 patas que son las que vamos a cuantificar en el curso, que es una suma, ¿qué tendrían que sumar para llegar al dato de proteína metabolizable? Tienen todos los datos ahora. El punto 6 y el 7. Pero midiendo... No la eficiencia, sino el resultado. Las cantidades. Las Ahí cantidades, claro. Del punto 6 y punto 7. ¿Cuánto les había dado con el la punto 3 y 4? digestibilidad de la proteína no degradada? ¿Cómo, profesor? 90 que tiene una eficiencia de de... la proteína no degradada. 90 que tiene una eficiencia de 58 es. 59. 59. Y bueno. Acuérdense que la proteína microbiana tiene un 80% de proteína verdadera. Claro. Capaz que Martín, si les escribís ahí en el 3, 90, en el 6, 59%. Esa era 90, ¿no? Por ciento. El 6, 59%. El 3 era 90 gramos, ¿no? Sí. Y el nitrógeno microbiano eran 130 gramos. 130. Pero ojo que falta el pasaje de proteína verdadera, ¿no? Ahí va. Para llegar ahora a metabolizable. Lo metabolizable del nitrógeno del alimento nos da 53. No, lo metabolizable es un concepto total que viene Sí. de la... Sí. La parte del alimento da 53,1, sí. Perfecto, ahí va. Y ahora, lo verdadero por la eficiencia sería 0,8 por 0,9, nos da 0,72 de la proteína del nitrógeno microbiano. Ahí está. Ah, bien. Por la cantidad de gramos, Sí. nos da el metabolizable del microbiano. Microbiano, perfecto. Como que serían los aminoácidos que vienen de esa parte, más los aminoácidos que vienen. Ahí va. Acuérdense que estamos trabajando en nitrógeno y queremos proteína metabolizable. Ahí Porque es el tenemos índice, que el dividir indicador. entre 6,25, ¿no? Multiplicado, ¿no? Ahí Dijimos va. nitrógeno por 0,25 igual a proteína. Yo no entendí muy bien eso de la proteína metabolizable como la teníamos que hacer. Viste que tenemos 90 gramos del alimento y tenemos que la digestibilidad es 0,59, ¿no? Entonces hacemos 90 por 0,59 y nos da 53,1. ¿Sí? Lo guardamos. Ahora vamos a calcular el nitrógeno microbiano. 130. ¿Cómo? Lo mismo, 130 por 0,90. Sí, pero... ¿Qué pasa con el 130? ¿Es directo? Hay que sacarle el 80%. Solo el 80. Es la proteína verdadera. ¿Y eso cuánto les da? Ahora que yo no sé. 104. No me aparece el mouse. A mí me dio 93,6. 93,6, exactamente. Sí. Perfecto. Yo no llego a ese resultado. Hago 130 por 0,8 para pasar a proteína verdadera. Sí, seguí. Y me
Me da 104 y 104 por 0,9 que es la eficiencia. Sí, ¿y cuánto te da eso? No, 93,6. Bueno, está, 93,6. ¿Cuál es el problema? ¿Y ahora qué haces con el 93,6? Y ahora le sumamos los dos. Lo tengo que sumar, claro, pero dame un Exactamente. Y multiplicarlo por 6,25 después, ¿no? Exactamente. Por eso les decía, acuérdense que esto es nitrógeno. Puede dar 917 gramos de Sí, proteína acá. sí. Hasta ahí venía buenazo, ahora me perdí. Che. Hasta el 93,6 venía bien. Después, ¿qué hicimos? Ahí calculaste por la parte de nitrógeno microbiano. Ahí tenés 93,6 gramos de nitrógeno. Aparte de eso, tenías 90 gramos por una eficiencia del 58,9, que te daba 53 gramos más, 53,1 gramos más de nitrógeno. Sumás los dos nitrógenos y para poderlo pasar a proteína metabolizable, lo multiplicas por 6,25. Y es exactamente como dice Pablo. 146,7 por 6,25. 916,87. Ahí va, por ahí, sí. 16,9. Y eso es lo que es proteína metabolizable. Exacto. Que es el indicador que vamos a trabajar en balance de vaca lechera, como trabajamos con energía, en energía neta de lactación, en proteína no vamos a trabajar ni con proteína cruda, ni con proteína digestible, vamos a trabajar con ese indicador de que se llama proteína metabolizable, que nos da idea de todos los aminoácidos prontos para ser absorbidos, que nos da un balance, que nos da una dieta que pasa por el rumen. ¿Ah? Con su aporte de microorganismos y todo. ¿Cuánto es que dio? 900, es 146,7 por 6,25, ¿no? Sí. Claro. Bien. 916,88. Ahí va. Exactamente. ¿Se entendió, chiquilines? Ana María Paz o Sí, la sí, persona. me entendí yo. Buenas. Capaz podemos repetir todos los datos. O sea, 1 tal, 2 tal, 3 tal, ¿no? Sí. Para ver. 1, 5,28. 2, 83%. 3, 90. 90 gramos. Ahí van las unidades. 90 gramos. 4, 130 gramos. Eficiencia del proceso 7, 90. Y eficiencia del proceso 6, 59%. Nitrógeno fecal 50, nitrógeno en orina 10, proteína metabolizable 917 gramos. ¿Sí? Ahora vamos al balance. ¿Les parece? Vamos al Excel. En el ejemplo este vieron que eran dos alimentos, un raigracio y un concentrado. Se lo pusimos porque en el balance vamos a tener que estar haciendo el ensilaje planta entera más el concentrado. Entonces por eso se fue calculando para que ustedes después lo puedan hacer en el balance.
Ustedes tienen la letra del balance, ¿verdad? ¿Alguno que la pueda leer? La leo. Dice, situación problema 1, aportes de proteína metabolizable y reformulación de la dieta. Los datos del productor lechero y el rodeo son los mismos que tenemos en la planilla. Después dice, la alimentación de ese lote de vacas es igual que el práctico 2, 60% de maíz planta entera y 40% de concentrado comercial, ambos en base seca. Las vacas permanecen en corral con comederos y agua y sombra a 500 metros de la sala de ordeñe y van 2 veces, también ya lo ingresamos el primer práctico. Y los requerimientos de proteína metabolizable, 700 gramos por animal por día. ¿Estoy bien, no? Sí, porque me parece repetitivo. Bien. No, bien. Está. Parte 1, usted toma muestra de los alimentos y los envía a analizar a un laboratorio de nutrición animal obteniendo los siguientes resultados. Ahí da todos los datos, el porcentaje, materia seca, energía neta de lactación, proteína cruda digestible en rumen, proteína cruda degradable, proteína cruda no degradable en rumen, digestibilidad de la no degradable, el NDT, que no me acuerdo qué significaba, Nutrientes digestibles totales. Nutrientes digestibles totales y la fibra detergente neutra. Bien. Entonces, acá, en la columna J del ensilaje de maíz, vamos a ir poniendo las concentraciones. ¿Sí? Ahí cantame la energía neta de lactación del ensilaje de maíz. 1,45. 1,45. Bien. ¿Y el porcentaje de proteína cruda? 6,7. 6,7. La degradable, ¿cuánto es? 65. 65. La no degradable es 1 menos la degradable, o 100 menos la degradable. Si no se la hubieran dado en la letra, la podían calcular, ¿verdad? Sí. Profe, Sí. pero dice, no es 65, es un porcentaje de la proteína cruda. Sí. Ahora lo vamos a hacer en la cantidad. Pero ahí bien. son los valores. Está. Y la digestibilidad, 70. Y los nutrientes digestibles totales, 67%. Ahí va. Y la FDN, si querés llenar, 54, por allá abajo. Ahí. Bien. ¿Sí? Y entonces, con estas concentraciones y esta cantidad de kilos que consume, vamos a ir teniendo, como decía la compañera recién, las cantidades que tenemos. ¿Sí? Entonces vamos a tener 930 gramos, de los cuales 600 se van a degradar, 333 gramos no. ¿Sí? 330. No sé por qué, profe, pero para descartar que fuera un error mío, hoy volví a bajar la planilla y a mí el cuadro de balance no me tiene las fórmulas configuradas. ¿A alguien más le pasa lo mismo? No, o sea, no, ustedes ahora no las tienen las fórmulas. Es para que lo entiendan y lo hagan ustedes. Después se le va a dar con las fórmulas. Bien. ¿Entienden? O sea, la columna acá está bien que me quede todo en blanco entonces. Sí, porque ustedes la tienen que aprender. Si se la damos ya con todas las fórmulas, no lo razonan. Entonces queremos que lo razonen, que puedan hacer el cálculo de las cantidades dependiendo de la información que les dé, y después creo que lo van a tener con las fórmulas. ¿Me explico? Bien, Sí, sí. Está. Gracias. Martín, anda despacito ahí en la PDR 65, como dijo la compañera, es 65% de la proteína cruda. Ahí está. Entonces, la cantidad de proteína cruda es 930 gramos, ¿no? Porque era 6,7% por los 13,88. Vieron que, si ustedes se fijan en la fórmula, ¿sí? Es los 13,88 kilos por el porcentaje de proteína cruda, ¿sí? En base seca, ¿sí? Entonces les da los 0,93 gramos de proteína cruda. ¿Ok? Luego, la degradable, como decía la compañera, va a ser un porcentaje de la proteína cruda. ¿Sí? 0,93 kilos, ¿no? No gramos. Claro,
930. 930 gramos, 0,93 kilos, está bien. Está. Y 0,93 menos 0,60 me va a dar 0,33, que es la no degradable, ¿sí? Y como me dice que la digestible de la no degradable es 70, voy a digerir 0,23 o 230 gramos de los 330 que entran. ¿Sí? Las cuentas que acabamos de hacer, solo que ahora, en vez de tener que hallar cuánto es la degradabilidad de la proteína no, la digestibilidad, perdón, de la proteína no degradable, cuánto es la proteína degradable y demás, ahora ya me da los porcentajes, ¿sí? Y al multiplicarlos por la cantidad de cada alimento, voy a ir obteniendo las cantidades que tengo de cada fracción. ¿Sí? ¿Se entiende? En vez de darle el experimento in vivo ese que medían en duodeno, que medían acá, era lo que yo les decía, les da como de tablas esos coeficientes, digestibilidad de la proteína no degradable, degradabilidad, todos esos coeficientes se los dan. Está bueno que se entienda de dónde salen además esos valores y por eso el ejercicio anterior. ¿Ok? Y lo mismo va a ser para el concentrado. Lo mismo. ¿Sí? Solo que la proteína cruda del concentrado es 22,2 y come 9,25. Entonces voy a ir teniendo distintas cantidades de las distintas fracciones. ¿Sí? ¿Quieren hacer ustedes algún calculito en el caso del concentrado, a ver cómo les da para ejercitarse? Yo lo estaba haciendo para el maíz, como ingresando a la fórmula, digamos, y me queda la única duda, nutrientes digestibles totales. ¿Ese qué columna o qué fila es? ¿Viste qué te dice? Si vos pinchás acá, te dice... es sobre los kilos totales de materia seca. Exacto. Bien, bien. Siempre sobre los kilos totales de materia seca, salvo estos otros que... Los de proteína. Claro. Ahí va. Porque todo estaba, el NDT está expresado en base seca, tantos kilos, porcentaje en base seca. Si hubiera estado en otra base, lo tenés que hacer con los kilos frescos, ¿no? Exacto. ¿Lo van siguiendo, chiquilines? Y después que tenemos estas cuentas, ¿sí? Vamos a ir a ver a cuánto es el ofrecido. ¿Qué va a ser el ofrecido? Va a ser la suma de los alimentos. ¿Sí? La suma de las cantidades que aportan los alimentos. Exacto. La cantidad de megacalorías, la cantidad de proteína cruda, la cantidad de proteína degradable. En este caso está sumando la cantidad de ensilaje de planta entera de maíz y de concentrado, porque no hay alimento 3 y 4, aunque ya está en la fórmula. ¿Sí? Entonces, 23,13. La energía neta de lactación en megacalorías por día va a ser 39,08. ¿Sí? Y así con el resto. Proteína cruda 2,98. Proteína degradable 1,8. Proteína no degradable 1,19. Proteína digestible de la digestibilidad o cantidad de proteína que se digiere de la que no fue degradable 1,01 y los nutrientes digestibles total. ¿Sí? Y acá además aparece la proteína microbiana. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que el modelo del NRC estimaba que la síntesis microbiana podía estar limitada por la energía o por la proteína? ¿Sí? Que por cada kilo de nitrógeno se sintetizaban 850 gramos de proteína microbiana y que por cada kilo de energía 0,13.
Me perdí ahí. ¿Para qué voy a ir a la...? Sí, claro, eran valores que diste que son dados. Pero no entiendo la relación, el cálculo. ¿Se acuerdan que acá dijimos la síntesis microbiana, ¿sí?, puede estar limitada por la energía o por el nitrógeno? Requiere de las dos, ¿verdad? Primero, requiere energía y nitrógeno. ¿Sí? Pero o las dos están en exceso y están acompañando, o hay una que es mayor que la otra. Entonces ahí esas transacciones, cuánto pueden multiplicarse los microorganismos, se lo estudió primero por el lado de la energía, cuánto podría ser, y después por el lado del nitrógeno. ¿Qué quiere decir de nitrógeno 0,85 kilo a kilo? ¿Qué quiere decir eso? Eso correspondería con la proteína microbiana PDR de la planilla. Por cada kilo de alimento, 0,85. Por cada kilo de nitrógeno, 0,85. No encuentro la relación. A ver. Estamos relacionando síntesis de proteína microbiana. Para sintetizar un kilo... Por cada kilo de nitrógeno de la K se sintetiza 0,85 kilos de nitrógeno microbiano. ¿Cómo, perdón? ¿No escuché? A ver, cuando hay, por ejemplo, dice 0,85 kilo, ¿no? Kilogramo. Por cada kilo de nitrógeno ingerido, en el rumen se da una síntesis de 0,85 kilos de nitrógeno microbiano. O estoy diciendo cualquier cosa. Para nitrógeno ingerido no, eso es nitrógeno degradable, ¿verdad? Ah, está bien. Nitrógeno degradable. Es como la eficiencia de síntesis. Una eficiencia como del 85%, ¿no? Sí, está bien. Acá en la planilla tiene Está esa misma cuenta. tiene las notas, claro. Proteína microbiana, proteína cruda, PCM, sería. Sí, proteína cruda microbiana. Es el NDT por 0,130. Esa es el coeficiente, que se sacó de utilización, cómo fabrica proteína microbiana a partir de la energía, considerando que no hay nitrógeno limitante. Ese es un valor. Y el otro es, ¿cuál es la eficiencia para fabricar proteína microbiana, considerando que no hay energía limitante y que a partir del nitrógeno? Entonces tienen dos valores de eficiencia. Por lo tanto, van a tener dos valores de proteína microbiana que estaría bárbaro que se asemejaran y que estuvieran como balanceados, pero en las situaciones reales puede pasar que tengamos o exceso de nitrógeno degradable o relación más energía que nitrógeno para fabricar esas proteínas. Entonces tenemos dos valores de proteína microbiana. ¿Con cuál, si tienen dos valores con esas eficiencias, con qué valor se quedarían de lo que sería real que se pueda sintetizar de proteína microbiana en el rumen? ¿Con el valor mayor o con el valor menor? Menor. Con el menor, que es el que limita, exacto. Profe. Sí.
Para hacer esos cálculos agarro los totales, o sea, del ofrecido, ¿verdad? Claro, porque ya es toda la dieta. Entró el Ok. ensilaje, entró el concentrado, está todo interaccionando. Hay proteína, hay energía y los microorganismos están, dale que dale. Ok, gracias. Viste que son los nutrientes digestibles totales, ¿sí? Por 0,13 en el caso de los nutrientes digestibles totales y por la degradabilidad. 0,85 Exacto, en el caso del el nitrógeno. otro. Está, bien de bien. Yo no llegué a entender de dónde sale el 0,13. El 0,13 es del modelo. Claro. Ah, bien. El 0,13. Pero parte de esas eficiencias de pasaje del nitrógeno del 0,85 y del 130. Ah, el 130. Es el 0,130. 130. Ahí va, ok. El 130 es del modelo. A vos te dan los nutrientes digestibles totales, ¿sí? Y vos tenés el total de nutrientes digestibles de tu dieta. Que en este caso es 9,3 más 7,96. Que suman 17,25. ¿Sí? Por ahí, por ese lado, puedo tener potencialmente esa síntesis de proteína. ¿Sí? Pero por otro lado, necesito calcular la proteína, como decía Ana Inés, la proteína que es degradable, ¿sí? Y por eso voy a la proteína degradable, que es el 1,8, por 0,85. Y me da 1,53. Entonces, ¿cuánto va a poder sintetizar? ¿1,53 o 2,24? 1,53. 1,53. Y acá tengo la proteína metabolizable. Que, ¿cómo era? Era la digestible, la que era digestible, no degradada en rumen, y la proteína microbiana por 0,8 por 0,8. Si no nos dan ningún otro valor. ¿Se acuerdan? Si lo miro acá en la tabla, estaría siendo la digestible de rumen, la fila 8, el 1,8. ¿De cuál me estás hablando? La proteína metabolizable. La proteína metabolizable es este 1,99. Sí, estaría siendo la... Es la suma. ¿Te acordás que era la suma? Lo hicimos recién en el cuadrito. De la Después, microbiana más la no degradable digestible. Está. la microbiana verdadera digestible, ¿se acuerdan? Voy a tomar el mínimo. El 1,53 es. Exactamente. Más el 1,8. No, el el 1,8 es la degradable, más la 1,01. microbiana. Mirá las que incluye. Ahí, eso estoy viendo. La digestible no degradable más la microbiana, pero de las microbianas toma la más chica. Exacto. Está puesto ahí un if, una condición para que tome la más chica. Está Sí, se puesto, entiende. si esta es menor que esta, entonces tome esa y ahí la multiplica los 2,08. Claro, 1,53 por 0,8 por 0,8, ¿cuánto te da? Voy, para que estoy esto más esto, paréntesis. Por 0,8 por 0,8. Por 0,64 puedes hacer. 0,16 me dio. ¿Por qué? No me da lo mismo.
No, 0,16 no te puede dar. Es 1,53 Por Más 0,8 uno. por 0,8. Ah, yo estaba sumando y después multiplicando. 1,53 por 0,64 te da 1,53 por... No, te da 0,9792. Sí, eso te da 0,9792. Más 1,01. Que es la no degradable que se digirió. Da 1,99. Ahí va, perfecto. Ok. Bien, bien, Jennifer. Los otros chicos y chicas, o grandes o chicos, no sé por qué dije chicas, los otros lo van siguiendo. Es importante que puedan, fueron muchos conceptos, ¿no? Pero cuando uno lo calcula y lo va haciendo en las sumas y lo ve, también lo vas entendiendo. Lo estuvimos viendo en teórico, a nivel teórico, irlo calculando en los ejercicios, y ahora nos fuimos al balance y volvemos a repasar lo mismo, los mismos conceptos. Entonces teníamos 1,99 de proteína metabolizable, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos estimado los requerimientos. Teníamos 700 gramos de mantenimiento, ¿sí? Y teníamos 1,7 de leche, ¿sí? Que en total nos daba 2,4. Pero tenemos 1,99. ¿Sí? O sea que nos faltan, ¿cuánto nos falta? 0,5 o 0,49. 0,41. 41. ¿0,41 qué? Kilos por animal por día. Exactamente. Kilos. Entonces, pueden suceder dos cosas. Si la vaca no puede producir, no puede consumir toda la proteína metabolizable que necesita, va a bajar la producción de leche, ¿sí? Y ustedes pueden estimar con este 1,99 cuántos litros puede producir, ¿sí? O le podemos decir, no, quiero balancear la dieta para que produzca los 35 kilos de leche. Y esa es la idea de que ustedes trabajen, que balanceen con un tercer alimento la dieta de la vaca. Perdón, Martín, que justo salí un minutito. ¿Calcularon a cuánta leche llegan con ese déficit? Todavía no. Estábamos casi ahí. Completé en la planilla, ¿no? Sí. En la fila de proteína metabolizable completé hasta porcentaje cubierto. Si yo hago ese porcentaje cubierto por los litros de leche, me estaría dando a cuánto llegamos. No. ¿No? Pensá con esa cantidad total, con el 1,99, te tiene que dar para qué, igual que para energía, te tiene que dar para mantener el gasto de mantenimiento. ¿Qué cuánto era? Y para producir. Hay que restarle eso de mantenimiento, entonces. Bien. Exacto. Bien. Después que le resto lo de mantenimiento, tengo todo lo que va para producción. Pero, ¿cuánto cuesta producir en proteína metabolizable 1 litro de leche para saber a cuántos litros de leche llego? $1,7, ¿no? 1,7, exactamente. 1,7 es... lo que requería este animal que produce... 35, para los 35 litros. Para los 35, está bien. Para uno, ahí va. O sea, si yo cambio 35 por 1 litro de leche, me da proteína metabolizable 0,05.
Sí. Está bien, ese es el razonamiento, sustituir ahí. Sí. Y ahí convertir con la proteína que me quedó del balance. Exactamente. Ahí va. Ahí va. Yo tengo... Me da para 25,8 litros. Creo que da un poquito más. 26,6. 26,58 me da. Sí, exactamente. ¿Cuánto dijeron? 26,58. Pero el razonamiento está bien, capaz que si lo haces todo con... Con los decimales, capaz que cambia un poco. Claro. Al 1,99 que tengo yo le tengo que restar el 0,7, que es lo de mantenimiento. Exactamente. Y ese es mi valor que divido por el 0,05. Exactamente. Que no es exactamente 0,05. Viste Sí, que es es 0,04. 48, 5, Ahí 7. va. Ahí influye los decimales. Sí. Bien. Entonces, ¿qué necesita la vaca para producir los 35 kilos de leche? Más proteína. Más proteína. Exactamente. O un alimento que le aporte más proteína. Exactamente. Entonces, ahora la idea es que ustedes utilicen harina de soja para balancear el concentrado y llegar a los 35 kilos de leche. Vieron que cómo estoy de NDT para la síntesis de proteína. No sé cómo lo calificaríamos a ese valor. ¿Y está por encima o por debajo del... En este momento, ¿me limita o no me limita la síntesis de proteína? No la limita. No. No me limita. Si quiero llegar al 2,4, que es el total que necesito... Está limitando el otro. El de La abajo. energía. Los dos. Primero el nitrógeno, porque estoy en 1,53. Ni siquiera llegué al 2,24 que podría ser en base a los nutrientes digestibles total. ¿Sí? Recuerden que este es el valor que requiere para mantenerse y producir los 35 kilos. Sí, Martín, pero ahí en el 2 está también la no degradable digestible que podemos ver. Acá. No, o sea, vos tenés que llegar al 2,4, ¿no? Claro. Acá tenés que llegar al 2,4. Claro, por eso. Y ahí podemos mover un poco lo que pasa en rumen y un poco la otra, la no degradable. Exactamente. Podemos ver o la combinación de las dos o una, o dependerá del tipo de alimento. Porque son dos sumandos. Exacto. Por un lado, toda la microbiana digestible verdadera, más la que viene de no degradable digestible. Entonces, se pueden mover las dos, una más que otra. Lo que sí es verdad que no llegamos a 2,4. Y que falta proteína, está clarísimo. Podemos mejorar la de la microbiana digestible, ¿verdad? Sí. A través de
mejorar la degradable para que se acerque